Bienvenido al curso de análisis funcional y a continuación vamos a hacer algunos colorarios del teorema de Hammana, algunos resultados que van a ser importantes, ¿no? Entonces, un primer colorario 1, ¿ok? Para cada valor x sub 0 distinto de 0 en x espacio vectorial normado, existe un funcional f sub 0 perteneciente a x dual tal que la norma del funcional es igual a 1 y f0 de x sub 0 es exactamente esto que está acá. Recuerden que estamos definiendo x dual, bueno, dual no, x estrella, como las f definidas de x en k, tal que f es lineal y continua. ¿Ok? Donde k puede ser los reales o los complejos. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro primer colorario. Vamos a desarrollar la demostración. Sea f definido como los pares a por x sub 0, tales que a pertenece a k. Y definimos f de f en k de la siguiente manera. F definimos mediante esta identidad. F a por x sub 0 es igual a A por la norma en X. ¿Ok? Observamos que F es lineal. ¿Ok? Afirmamos que F es lineal. En efecto, si tomamos dos valores en nuestro espacio F, entonces diremos que existen A y B, tales que podemos expresar esto, x de la forma a por x sub 0 y el otro sería y de la forma b por x sub 0. ¿Ok? Luego tenemos que f de x más y va a ser igual a f de a por x sub 0 más b por y sub 0, y esto por definición de f va a ser igual a más b por la norma en x, y aquí entonces podemos escribir a por esto más b por esto, y ya está lista la demostración, ¿no? Aunque aquí, disculpen, aquí fue un lazo, aquí es x sub 0. Ok, porque b y es de la forma b por x sub 0. Ok, entonces podemos escribir esto de esta manera, y entonces una vez que tenemos eso, pues nos devolvemos. Esto es f de x y esto es f de y. Vamos a ver si aquí apretadito lo escribimos. F de x, aquí, f de x más f de y. ¿Ok? Listo. Vamos a demostrar la otra. ¿Ok? La otra sería entonces así. Si lambda, la otra propiedad, si lambda pertenece acá, f de lambda x es igual a f de lambda por a por x sub 0. Y esto por definición es lambda por a por la norma de esto. Y esto es lambda por f de a x sub 0. Y esto es lambda por f de x. Entonces ya tenemos que f es lineal.
Concluimos entonces que f es lineal, pero además es continua. Es continua y eso se deduce porque la norma es una aplicación continua. O sea, esto entonces es lineal y continua. Y ahora, si x está en f, el módulo de f de x es igual al módulo de f de a por x sub 0 para algún a en k. Y esto es exactamente igual a a por la norma de x sub 0 en x, que es la norma de x. ¿Ok? Esto implica entonces que, por un lado, vamos a tener que la norma de esto va a ser menor o igual que 1. ¿Ok? Para demostrar la otra desigualdad, en el otro sentido, vamos a considerar un valor particular. En particular, si consideramos a de la forma x sub 0 a la menos 1, ¿ok? Porque acuérdense que aquí x sub 0 es distinto de 0, eso lo puedo hacer por eso. Entonces, evaluamos f evaluado en x sub 0 sobre la norma de x sub 0, esto vale 1 y además x sub 0 entre su norma pertenece a la clausura con respecto a la clausura en el subespacio F de la bola de centro 0 y radio 1. Es decir, por lo tanto, por definición, la norma de esto, que es igual al supremo para los valores x en f menores o iguales que 1 de f de x, va a ser mayor o igual que f evaluado en esto, y esto es igual a 1. Perdón, aquí faltó el módulo. Y eso es igual a 1. Entonces ya tendríamos la desigualdad en el otro sentido. Esto implica que la norma de esto es igual a 1. ¿Ok? Y a ese funcional es el que estamos llamando, o sea, esto es igual a 1. Ahora vamos a aplicar el teorema de Hans-Banach. ¿Ok? Por el teorema de Hans-Banach, por el teorema de Hans-Banach, ¿ok? Existe, vamos a llamarla F0, definida de x en k, tal que la norma de f sub 0 es igual a la norma de la f y es igual a 1. Y además, y f sub 0 evaluado en x sub 0 es igual a f de x sub 0, que vale esto que está acá. Y con eso tenemos lista la demostración de nuestro colorario 1, ¿ok? De nuestro primer colorario. ¿Ok? Entonces ahora vamos a demostrar el segundo colorario, que también es importante. Corolario 2. ¿Ok? Y este dice lo siguiente. Sea X un espacio vectorial normado. Vamos a suponer que tenemos la norma. Sea F contenido en X un subespacio cerrado. Y vamos a mirar un elemento X sub 0 perteneciente al complemento de F en X. Entonces,
existe un F sub 0 perteneciente a X estrella, o sea, existe un funcional tal que la norma de ese funcional es igual a 1, pero ahora F sub 0 evaluado en X sub 0 va a ser igual a D, donde D es la distancia del punto X sub 0 al conjunto F. ¿Ok? Y además, F sub 0 evaluado en Y va a ser igual a 0 para todo Y perteneciente a F. Ese es nuestro segundo corolario del teorema de Hahn-Banach en el caso en que estemos considerando espacios vectoriales normados. ¿Ok? Bueno, vamos a demostrar este corolario que nos dice que dado el espacio vectorial y este cerrado, podemos encontrar un funcional con todas estas propiedades. ¿Ok? Entonces, la demostración. Bueno, sea un conjunto, lo vamos a llamar E, vamos a llamarlo E, definido de la siguiente forma. Van a ser los elementos de la forma Y más T por X sub 0, tal que T pertenece acá y pertenece a F. ¿Ok? Porque acuérdense que X sub 0 pertenece, estamos considerando X sub 0 en X menos F. ¿Ok? Definimos una función f pequeña de E en K mediante la siguiente identidad. F evaluado en Y más T sub 0 de X va a ser igual a T por D, donde D es la distancia. D es la distancia de el punto X sub 0 a F, que esta distancia es positiva porque el punto está fuera de F. Entonces nuevamente F es lineal. Hay que verificar que F es lineal, ya que si tenemos dos elementos A y B pertenecientes a E, entonces tenemos que mirar cuánto, vamos a decirlo así, si A y B pertenecen a E, tenemos que A se puede expresar de la forma alfa T1, vamos a alfa más T1 por X sub 0. Y B se puede expresar de la forma beta más T2 por un cierto valor X sub 0 con alfa y beta pertenecientes a F. ¿Ok? Podemos expresar esto así. Luego, cuando evaluemos F de A más B, esto va a ser, sustituyendo, va a ser F de alfa más T1 por X0 más beta más T2 por X sub 0, ¿verdad? Esto va a ser entonces F de, y entonces miramos, acá nos quedaría alfa más beta más, vamos a escribirlo así, X sub 0 que multiplica a T1 más T2, ¿ok? Y esto es, por nuestra definición, T1 más T2 por D, y esto es igual a T1 por D más T2 por D, y ahora desandamos lo andado. Esto va a ser entonces F de alfa más T1 por X sub 0 más F de beta más T2 por X sub 0, y esto es F de A más F
de B. ¿Ok? Tenemos entonces la linealidad. Ahora, decimos que f es continua. F es continua porque es el producto de dos escalares. ¿Ok? En particular, f de x sub 0 es f de 0 más 1 por x sub 0, y esto es 1 por d, que es igual a d. Y como y lo podemos expresar de la forma y más 0 por x sub 0, esto implica que f de y va a valer 0 por d, que es igual a 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿no? Esto es, entre paréntesis, si está en f. ¿Ok? Lo podemos expresar de esta manera y concluimos esto. Entonces, claro, tenemos que x es un espacio normado, pero esto implica que x es métrico, es un espacio métrico. ¿Ok? Es un espacio métrico, y esto implica que este conjunto f, que lo vamos a denotar que f, que es igual a la clausura, es igual a los x tales que la distancia de esto vale 0. Y por lo tanto, f es un conjunto cerrado. ¿Ok? Ahora, sea un elemento de la forma y más t por x sub 0 perteneciente a y, tal que la norma de esto sea menor o igual que 1. ¿Ok? Esto es menor que igual que 1, entonces vamos a obtener, podemos escribir esto. Esto implica que vamos a escribirlo así. Es una tontería, t por y más t por x0 es menor o igual que 1. Esto es decir que el módulo de t por la norma de y entre t y más x sub 0 es menor o igual que 1. Y eso sí implica entonces que la norma y entre t más x sub 0 es menor o igual que 1 entre módulo de t. ¿Ok? Dado que y entre t más x sub 0 pertenece a e, entonces d tiene que ser menor o igual que y entre t más x sub 0 en norma, y esto tiene que ser menor o igual que 1 entre módulo de t. Luego tenemos que f evaluada en y más t de x sub 0 va a ser igual a d por módulo de t, y esto es menor o igual que 1. Así, para todo z tal que z se expresa de la forma y más t por x sub 0 con módulo de z menor o igual que 1, se tiene que f de z en módulo es menor o igual que 1, y esto va a implicar que la norma es menor o igual que 1. Y ahí obtenemos
una de las desigualdades. Ahora, recíprocamente, dado epsilon mayor que 0, existe x sub e perteneciente a f, tal que la norma x sub e más x sub epsilon es menor o igual que e más d. Esto es por la definición de ínfimo. ¿Ok? Esto es gracias a la definición de ínfimo. Consideremos, vamos a normalizar, consideremos u de la forma x sub 0 entre, permítame acá, u igual a x sub 0 entre x sub 0 entre la norma de x sub 0 más xe. Todo esto es norma x, por si acaso, ¿no? Más x sub epsilon sobre la norma de x sub 0 más xe. ¿Ok? Consideramos este valor, y entonces cuando evaluemos en f de u, esto nos va a dar d sobre la norma de x sub 0 más x sub e de x, ¿verdad? Y esto es mayor que d sobre epsilon más d. Tenemos esta desigualdad, lo evaluamos en f de u, y esto va a implicar, tomando ahora el supremo y todo aquello, por lo tanto, el supremo para los u menores o iguales que 1, en este caso, en e pues, menores o iguales que 1, de f de u, esto va a ser mayor o igual que d más epsilon. Y esto implica que esta norma es mayor o igual que d epsilon más d. Si epsilon tiende a 0, ahora podemos concluir que esto tiende a 1. O sea que esto implica que esta norma va a ser mayor o igual que 1. Ahora, por el teorema de Hamm-Banach, existe un funcional f0 perteneciente a x estrella, tal que f0 evaluado en x0 da d, f evaluado en y vale 0 para todo y perteneciente a f, y f, la norma dual, es igual a 1. Aquí disculpen, f0, vamos a decirlo así, f0 acá, y la norma acá, f0, es igual a 1. Y con esto entonces tenemos demostrado nuestro corolario 2.